Salut et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Francés en tu vida. Uy. Así que siempre con una sonrisa. Aujourd'hui, on va voir le conditionnel passé, el condicional pasado. La semaine dernière, la semana pasada, on a vu, je t'ai expliqué le conditionnel présent. Bien, nous vimos el presente y ahora vamos a ver passé. Bien, son utilisation, cómo lo utilizamos et sa formation, cómo lo vamos a formar. C'est très facile, il faut justement savoir les règles. Hein? C'est plus lo mismo. Alors, on commence par sa construction, hein, como lo vamos a formar a este condicional passé. Bien, primero vos te tenés que aprender o saber la structure du passé composé. Bien, la estructura del passé composé, pasado compuesto, que es sujet, auxiliaire, être ou avoir, y participio pasado. Bien, pero en el caso del condicional passé, justamente l'auxiliaire être ou avoir va a estar en condicional présent. Por eso te tenés que saber el anterior, que es el video, para poder armar el condicional passé. Bien, por ejemplo, vamos a agarrar le verbe prendre. Prendre es el verbo agarrar o tomar. Por ejemplo, je prends l'avion, yo tomo el avión, ou je prends un café, yo tomo un café. Bien. Si yo justamente hago la conjugación, es j'aurais pris, porque es avoir pris, entonces justamente tengo el auxiliar. ¿eh? Entonces ahí van las reglas de los auxiliares. ¿eh? Si los tengo que usar al verbo con être o con avoir, por eso es importante que entiendas el passé composé. Hice un video y te explico todo, así que lo podés encontrar acá en mi canal, pero tenés que tener claro eso. Bueno, un enfant qui passe. La crise. Bien, entonces j'aurais pris, tu aurais pris, il, elle aurait pris, nous aurions pris, vous auriez pris, il, elle aurait pris. ¿Ya? Y con la negación es lo mismo, salvo que pongo el ne y el pas. ¿ya? Je n'aurais pas pris. Fíjate que cuando tenemos el participio pasado, va al final. ¿ya? Entonces tenemos justamente el ne y el pas, y en el medio el auxiliar, y luego el participio pasado. Je n'aurais pas pris, tu n'aurais pas pris, bueno, etc. Vemos algunos verbos para que te quede claro. Por ejemplo, le verbe parler, el verbo hablar es j'aurais parlé. El verbe faire, j'aurais fait. El verbe devoir, j'aurais dû. Le verbe voir, j'aurais vu. Entonces, ahí lo importante es saberse los participios pasados. ¿eh? Recevoir, j'aurais reçu. Ouvrir, j'aurais ouvert. C'est, y después tenemos los tres que siempre digo, c'est, justamente ça aurait été, ¿no? Ça aurait été, hubiera sido en español, il y a, il y aurait eu, et il faut, il aurait fallu. Bien, no hay problema. Bueno, vimos entonces uno con avoir y vamos a ver uno con être. ¿eh? Entonces vamos a, por ejemplo, a agarrar el verbe partir, ¿eh? El verbo irse, partir. ¿bien? Je serai parti. Entonces acuérdate que con être hago el accord. Bien. Quiere decir que si soy yo que estoy hablando y soy mujer, je serai parti, le voy a agregar una E. ¿eh? Tu serais parti, il, elle, on serait parti, nous serions partis, vous seriez parti, il, elle serait parti. Y lo mismo que si es negación, je ne serai pas parti, mismo orden que te expliqué con el otro verbo. Bien, por ejemplo, tenemos el verbo aller, je serai allé. Le verbe retourner, devolver, je serai retourné. Le verbe rester, del verbo quedarse, je serai resté. Le verbe venir, del verbo venir, ¿se entiende? Je serai venu. Entonces ahí tenés algunos que justamente se van a conjugar, se van a formar con el auxiliar être, sería estar. Bien. Y cuando un verbo pronominal, un verbe pronominal, por ejemplo, le verbe se préparer, prepararse, je me serais préparé. Je me serais préparé. Entonces, fíjate que es con serait, con être. Entonces hago l'accord. ¿no? L'accord quiere decir que si es femenino, una E. Si es plural, ese. Bien. Tu te serais préparé. Il se serait préparé. Nous nous serions préparés, etc. Est-ce que ça va? Oui, ça va. Okay. Bon. Maintenant, on va voir son utilisation. ¿Cuándo vamos a usar el condicional passé? Está bueno, lo sé armar, lo sé, ¿no? Pero ¿cuándo lo uso? ¿Cuándo lo usamos? Ay, hay distintos puntos y hay que acordarse.
siempre le digo a todos mis alumnos que vean la línea del tiempo. La línea del tiempo parece tipo superhéroe, siempre digo, pero para ver qué tiempo verbal se usa antes, entonces ponen en Google línea del tiempo en francés y entonces ya tiene un orden también, porque hay mucha gente que se mezcla. Bien, eso es importante, paréntesis, pero era importante. Entonces, vimos cómo se forma y vamos a ver son utilización, cómo lo vamos a utilizar a esto. Bueno, habíamos visto que con el condicional présent era algo de cordialidad. Por ejemplo, je voudrais un café, yo quisiera un café. Bueno, de eso. Ahora, también lo vamos a usar para la cordialidad, pero es cuando es una cordialidad extrema. Como yo le digo, demande très polie. Très polie es extremo. Bien, por ejemplo. Vous n'auriez pas vu mon chien. Vous n'auriez pas vu mon chien. No vio mi perro. Pero cuando digo vous n'auriez pas vu, marco justamente une demande très polie. Bien, se me fue mi perro, Shadow. Vous n'auriez pas vu mon chien, je suis désespérée. Bien. Okay, otra. Vous n'auriez pas trouvé un portefeuille par hasard. Vous n'auriez pas trouvé un portefeuille par hasard. No encontró por casualidad una billetera. Portefeuille, billetera, par hasard, por casualidad. Me sale por casualidad, como mi padre. Bien, et j'aurais souhaité rencontrer le maire de la ville. J'aurais souhaité, me hubiera gustado, hubiera desear, rencontrer, conocer, rencontrer le maire de la ville et l'alcalde. Le maire es el alcalde de la ville, de la ciudad. Bien, entonces, demande très polie, primer punto. Luego tenemos cuando queremos hablar de un souhait. Souhait es un deseo, ¿bien? Ok. Va de la mano con la demande très polie. Bien, por ejemplo, vemos a un vecino, justamente, que nos encontramos con un vecino y le decimos j'aurais voulu vous demander un renseignement. J'aurais voulu vous demander. Me hubiera gustado pedirle una información. Bien, renseignement, información. Bien. Entonces, j'aurais voulu. Bien. Por ejemplo, a la mañana y hablamos de la misma noche. Je serais bien aller au cinéma. Me hubiera gustado ir al cine. Capaz que, bueno, mis planes no sé que no voy a poder, entonces uso le condicional passé. ¿No? El otro punto es reproche ou blâme. Reproche. Ahí tenemos justamente tres verbos, estructuras que vamos a usar siempre para expresar esto. Pouvoir, poder, devoir, deber, y faire mieux, que lo habíamos visto con el condicional présent, hacer las cosas mejores. Bueno, es mejor que no vayas al cine porque, bueno, okay, por ejemplo. Ahí tenemos los ejemplos. Tu aurais pu me téléphoner. Tu aurais pu me téléphoner, un reproche. Me hubieras podido llamar. Tu aurais pu me téléphoner. C'est chaud. Ok. Elle n'aurait pas dû l'inviter. Elle n'aurait pas dû l'inviter. No lo hubiera tenido que invitar. Elle n'aurait pas dû, participio pasado del verbe devoir, l'inviter. Y la última, il aurait mieux fait de déménager. Il aurait mieux fait, hubiera hecho mejor de mudarse. Déménager, el verbo mudarse. ¿Ya? Déménager. ¿Ça va jusqu'à là? Bon, j'espère que oui. Después tenemos les regrets, de regretter, de arrepentirse. Regret, acuérdate que la R no es tan no, es regret. Ahí también lo vamos a usar con los verbos devoir y pouvoir, son los usos más frecuentes. Por supuesto que lo podemos usar con otros, pero esos son los más frecuentes. Por ejemplo, j'aurais dû partir plus tôt, hubiera tenido que irme más temprano. J'aurais dû partir plus tôt, temprano, tarde. ¿Ya? Nous aurions pu lui proposer de venir. Nous aurions pu. Hubiéramos podido proponerle de venir. Nous aurions pu lui proposer. Ahí tenemos el pronombre complemento lui. Porque proposer a quelqu'un, proponer a alguien. Por eso tengo ese lui. Si no entendés lo de los pronombres complementos, tenés un video en mi canal. Tenés video de todo en mi canal. ¿Ya? Con un complément, así se llama. C'est oui. Bien. Et je n'aurais jamais dû lui raconter toutes ces histoires. Je n'aurais dû jamais lui raconter cette histoire. Claro, no hubiera tenido que contarle nunca esta historia. Bueno. ¿Ya? Hasta ahí creo que no hay problema. Bueno, esa va. Bien, perfecto. Bueno, seguimos. Tenemos dos puntos más. El punto siguiente, ¿para qué lo vamos a usar? Para
l'hypothèse irréelle dans le passé, una hipótesis irreal en el pasado, bien, porque estamos con el pasado. Ahí lo vamos a formar con la estructura si plus que parfait, conditionnel passé. Bien, plus que parfait, conditionnel passé. Te tenés que saber el plus que parfait, ¿no? También tenés un video en mi canal. Bien, ahora vamos a ver la frase. S'il était parti plus tôt, il ne serait pas arrivé en retard à son rendez-vous. S'il était parti plus tôt, si él hubiera salido más temprano, bien, si se hubiera ido más temprano, il ne serait pas arrivé en retard a son rendez-vous. Claro, no hubiera llegado tarde a su cita. Rendez-vous es cita. Bien, ¿ça va? Entonces, s'il était parti plus tôt, il ne serait pas arrivé en retard. Eh oui, monsieur. Claro, pero entonces, ¿qué pasó? Il n'est pas parti tôt, entonces justamente llegó tarde. No se fue temprano, entonces llegó tarde. Bueno, entonces ahí justamente puedo usar el condition del passé porque justamente es l'hypothèse irréelle dans le passé. Si j'avais su, je ne serais pas allé voir ce film. Si j'avais su, je ne serais pas allé voir ce film. Claro, si yo hubiera sabido, no hubiera ido a ver esta película. Bien, ok, ¿ça va? Entonces, y otra, vamos con una última, acá tengo una. Nous aurions déménagé si nous avions pu. Que nos hubiéramos mudado si hubiéramos podido. ¿Eh? Ok, bien. Y el último punto es una información non confirmée, algo que no está confirmado. Conditionnel passé. Le ministre a rencontré les syndicats. Ahí sí tenemos la frase. Entonces, le ministre a rencontré. Se ha encontrado con los sindicatos. Bien, certain. Es así. Sin embargo, si yo digo, le ministre aurait rencontré les syndicats, claro, es alguien que me lo dijo, pero no está chequeada la información. Si usamos el conditionnel passé. Aurait rencontré. Se habría encontrado con los sindicatos. Me lo han dicho, pero no sé si es verdad. ¿Ça va? Bon, j'espère que ça va, vraiment. Merci, à chaque fois on est de plus en plus. Me pone muy contenta porque cada vez son más a mirar mis videos. Recibo muchos mensajes diciéndome gracias, Melanie. Me pone muy feliz que puedan entender esto, por ejemplo, el conditionnel passé, el conditionnel présent, subjonctif. Así que es una felicidad para mí. ¿Saben? La felicidad me pone muy feliz. Alors, si tu as aimé ma vidéo, on fait quoi? Si te gustó mi video, no te olvides, pulgarcito es importante para mí, porque ahí veo si bueno, sirve o no sirve, como les dije la otra vez. Tu peux me trouver aussi, me podés encontrar también, si tenés Instagram, pon Instagram, Francés en tu vida, todos los días, videos dictados, un montón de cosas, videos con mi madre, videos en vivo, bueno, un montón de cositas. Para los próximos videos, tenés ideas, tenés dudas, dans les commentaires, tu me laisses un petit commentaire, Mélanie, tu peux m'expliquer ça, je ne comprends pas, lo que vos quieras, estoy acá para ayudarte. Donc voilà, merci du fond du cœur por el cariño, todo. Hago todo esto con mucho gusto, siempre con una sonrisa para ayudarlos, así que merci. Si me querés escribir ejemplos usando el conditionnel passé, dale para adelante, yo te corrijo. Merci. Je te dis à samedi prochain para un nuevo video conmigo, de Francés en tu vida, et à demain sur Instagram, comme tous les jours. Ciao.